Hola amigos y amigas, soy César de Tika 3D Studio y en esta oportunidad vamos a tener un video diferente, posiblemente algo diferente a los demás anteriores. Va a tener poca edición este video y más que todo es a modo orientativo. Sucede de que han habido ciertos comentarios muy positivos, claro, y especialmente hay un comentario donde nos están pidiendo acá que en el canal traiga contenido de cómo esculpir personajes, ¿no? En este caso Joshua nos está pidiendo un personaje en estilo, por ejemplo, tipo Little Nightmares, que serían de este tipo, ¿no? También hay el pedido por aquí. Vamos a verlo. Aquí está. El pedido también de Joshua nos pide otra vez cómo esculpir un personaje humano en Unreal, pero que no sea súper detallado. Y también tenemos el pedido de DepDep 2088 para esculpir un personaje estilo anime. Bien, resulta que para poder realizar estos tutoriales, ya sea en el caso de que sea un personaje más realista o de anime, requiere un cierto estudio. Es decir, hay que reunir ciertas referencias. Por ejemplo, si vamos a esculpir estos personajes en Unreal Engine o en cualquier otro software, hay que tener ciertas referencias. En este video les quiero compartir parte del proceso, digamos, de las herramientas necesarias. Ya en futuros tutoriales vamos a tener con más detalle todo este proceso del esculpido. Aquí, por ejemplo, ya hace unos meses atrás desarrollé a modo de prueba para ver hasta dónde podía Unreal Engine en la parte del esculpido llegar. Y desarrollé este personaje, por ejemplo este osito que vemos aquí, que tiene sus partes y sus secciones. Entonces, por ejemplo, para este osito o para este personaje tenía las 4 vistas. Si nos damos cuenta, ahí están. Y las hice a medida. ¿Ya? También tengo un tutorial aquí. Fíjense en el canal, si lo están viendo. Aquí hay un tutorial donde justamente describo todo el proceso, pero más que un tutorial en sí es un desglose del trabajo, es decir, está con una música de fondo y se puede ver todo el personaje, ¿no? Todo el proceso del esculpido. Claro que está en alta velocidad porque el proceso del esculpido en este caso demoró más de 2 horas de este personaje. Entonces están todos los procesos. Las recomendaciones que les doy para aquellos que quieran entrar en la parte del esculpido en Unreal Engine, y es más, yo lo he aprendido también de la forma como esculpen en otros programas, pero adecuando a las herramientas que tenemos, es de utilizar bastante lo que se llaman las primitivas o las formas básicas. Por ejemplo, si vamos a hacer esta cabeza de este personaje o de algún personaje más complejo como tal vez un personaje humano, partamos de las formas básicas. Por ejemplo, aquí la cabeza tendríamos que partir de una forma de una esfera. No tendría sentido partir, por ejemplo, de un cilindro o de un cuadrado. En este caso nos convendría partir de una esfera. Entonces parte del proceso es ello. Y partimos generalmente siempre con bajos polígonos. No le ponemos tanta potencia de polígonos o de tanta cantidad de polígonos, sino con algo muy básico. Como por ejemplo acá vemos esta esfera que tiene una cantidad, digamos, poca o mediana de polígonos. La crean, por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo nada más. No es este no es un tutorial en sí. Más que todo es un video donde quiero compartir tal vez algunos requisitos que debemos tener, algunos consejos también, ¿no? Entonces es colocarlo, por ejemplo aquí, en este personaje. Tratar de ubicarlo y acá, por ejemplo, acá notamos que esta esfera, el pivote está en la parte inferior, entonces habría que cambiarlo a la parte central. Siempre busquemos las formas primitivas y de ahí vamos a partir. Entonces, por ejemplo, acá esta esfera que digamos se va adecuando al tamaño y digamos que eso sería la primera parte. Ahora, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí no es la forma exacta de la cabeza. Algunas partes sí van a coincidir. Y aquí es donde entra la siguiente herramienta. Y practíquenlo bastante. Repito, este no es un tutorial cómo van a esculpir un personaje. Ese es tutorial para las siguientes
digamos, los siguientes videotutoriales que vamos a desarrollar lo tenemos ya agendado, pero esta parte más que todo para los usuarios que tenían la inquietud y también para aquellos quienes quieran aprender o ver más cómo Unreal Engine puede esculpir. Entonces, hay una sección aquí dedicada al esculpido netamente, se llama Deform. Sus herramientas son magníficas. En mi caso, ya lo he mencionado también en varios videos anteriores, soy un nativo, digamos, en el esculpido en Unreal Engine. Ya empecé primero en Blender, pero me decanté netamente por Unreal. Ya entonces aquí es donde yo he empezado también inclusive a esculpir, a aprender todo esto. Entonces, acá la herramienta clave para poder dar la forma, una vez que tengamos la primitiva puesta, es la parte de latiz. Ya esta parte que dice acá, latiz o látiz, es la clave. Y aquí ustedes van a poder dar. Después también las formas, cómo lo van a ver. Por ejemplo, en perspectiva puede ayudar, pero en algunos casos va a convenir, por ejemplo, que ustedes lo vean de frente. Vamos a ponerlo ahí. Lo vean de espaldas, en este caso, nos convendría esta vista. Van a tener que elegir. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente pueden ustedes darle la forma. Si se dan cuenta, miren, lo seleccionamos ahí y acá simplemente lo hacemos un poco crecer los cachetitos de este personaje, ¿no? Y en la parte superior podríamos dar algo mínimo nada más. Entonces, por ejemplo, ahí ya tendrían una parte, ¿no? Vuelven a la perspectiva y si se dan cuenta, esta esfera ya ha sido modificada en la vista frontal, ¿no? Entonces después, si ustedes ya quieren darle la forma, por ejemplo, a esa cabeza de personaje que quieran desarrollar, se irían ya a la vista de perfil. En este caso estoy haciendo un tutorial, bueno, este es más que un tutorial, es algunas recomendaciones, ¿no? Entonces lo ponen ahí. Podrían hacerlo en la parte de perspectiva también, pero a veces conviene ponerlo, en este caso left, con la letra F o right. Ahí está. Vamos a ponerlo un poco más adelante, a la parte right, y nos alejamos un poco con la cámara y ya está. Y acá ustedes, por ejemplo, ya pueden darle la forma a esta esfera, pero en la parte de perfil. Igual se van a látiz y adecuadamente van dándole la forma que ustedes deseen, ¿no? Y ya, por ejemplo, ahí tendríamos esta parte. Ahora vamos a ver si acá coincide. Busquemos que coincida, hagamos los ajustes correspondientes y le dan a aceptar. Entonces, esta es parte del flujo de trabajo que tengo. Y ahí tendríamos, por ejemplo, lo que es la cara. Ahora, como yo he obtenido ya todas estas formas de este personaje, ya viene en la siguiente parte. Que esto, digamos, vendría a ser la parte del blocking o el bloqueo del personaje. Y lo mismo hecho para cada parte, ¿no? Para cada parte, como tengo acá en el tutorial. Si lo ven acá, por ejemplo, estoy aplicando el latiz, la deformación. Es el proceso que estoy siguiendo, ¿no? Y luego ya voy a la parte del esculpido. En la parte del esculpido lo que hago, vamos a ver, cuando ya quiero esculpir aquí, entonces ahí sí hago lo que es, por ejemplo, podemos utilizar los voxels. Si deseamos mayor cantidad de polígonos, por ejemplo, voxel wrap, wireframe. Entonces fíjense, aumenta la cantidad de polígonos. Acá puede ser 256. Hay varias formas de aumentar los polígonos en Unreal Engine. Yo utilizo bastante los voxels para el esculpido, da algo más orgánico. Y ya aquí, cuando ustedes ya tienen esta parte, le damos a aceptar, por ejemplo, ya irían a lo que es el esculpido en sí. Bueno, las subes se han perdido aquí, pero eso ya viene a ser en otro momento el ajuste. Entonces irían a la parte de form y esculpido. Y acá sí ya viene la magia, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el blocking, acá es recomendable que tengan una tableta, ya, una Wacom u otra marca. En mi caso yo tengo una X-Pen, cualquier tableta gráfica, donde con el lápiz ustedes puedan tener la facilidad de poder esculpir. Entonces aquí ya podemos utilizar muchas herramientas, ¿no?
Esto también está desarrollado en el canal. Los primeros tutoriales que hice justamente van con ello. Entonces si quieren más información pueden ir al canal. Por ejemplo, van al canal y en el canal, en la parte de videos, pueden buscar. Acá tengo tutoriales, por ejemplo, muy básicos. Yo también acá estaba empezando a hacer las primeras pruebas del esculpido. Cómo se utilizan todas estas herramientas, ¿no? El Alpha Brush, ¿no? El Sculpt Plane, Scale Grab, Sculpt, el Inflate, el Move. Todas estas herramientas acá están explicadas, digamos, con más tranquilidad, con más calma. Pero en resumen, yo les podría decir que hay acá varias herramientas, de las cuales, a mi criterio, las más utilizadas, por ejemplo, es mover. Cuando ustedes quieran mover algo, por ejemplo, quieren mover. La otra, esculpir normales, también es muy usada. Esta flatten, por ejemplo, fíjense. Me encanta, esto es como si tuviéramos la arcilla y esta es la que va a mover, pero lo va a aplanar, o sea, es un movimiento y lo va aplanando. Por ejemplo, si lo jaláramos un poco, así, y con el flatten le empezaríamos a dar ciertos valles estaríamos creando, ¿no? Entonces, esas herramientas principales. Y con la tecla Shift lo presionan y pueden suavizar. Fíjense, estoy suavizando. ¿Ya? Lo que hace el suavizar es justamente hace que el modelo sea más uniforme en este caso y todas esas asperezas que pudieran haber se van difuminando, ¿no? Lo mismo podrían hacerlo tengo Smooth, pero en este caso yo utilizo con la letra Shift, ¿no? Entonces están en Flatten, por ejemplo. Acá aplican Flatten, por ejemplo aquí. Shift. Ahora, aquí hay múltiples variaciones. Cada herramienta, por ejemplo el Flatten y las demás, es la forma como va moviendo. Pero también tiene sus brochas, o sea, la punta. O sea, si lo van a hacer, por ejemplo, en este caso, Smooth, lineal. Si el movimiento va a ser acá, por ejemplo. Ahí. O va a ser inverso. En fin. Esto de aquí ya va a venir con cierta práctica también. Y en los futuros tutoriales que voy a realizar justamente al pedido que están haciendo, vamos a abordar todo esto a detalle. Pero recomiendo a lo que están viendo este video, pónganse a practicar. A veces en la práctica va a encontrar cada uno sus propios caminos y la forma como esculpe de una mejor manera que lo va realizando. Otro aspecto cuando van esculpiendo también, cuando están haciendo sus prácticas, es de que va a suceder muchas veces de que se van a encontrar con objetos que en este caso, al hacer de esta esfera, cuando hemos convertido este elemento de aquí con el voxel, fíjense, wireframe, ha sucedido que se ha perdido su simetría. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes quieren esculpir y cuando esculpen no tiene la simetría. Por ejemplo, vamos a poner aquí. No tiene la simetría. Entonces la solución que encontré es a esta malla. Se van donde dice Model. Esto es algo que esperemos que mejore en las siguientes versiones de Unreal Engine. Podamos tener la parte de simetría activada, ya sea en una malla que no tenga simetría, por así decirlo. Y se van donde dice Plane Cut. Entonces lo que vamos a hacer aquí, cortar este modelo por la mitad. Esta es una solución que he propuesto. Acá quiten, por ejemplo, donde dice Fill Cut Hole. Lo quitamos, le dan a aceptar. Y luego de cortar por la mitad, se van donde dice Mirror. Y ya está. Y bueno, acá si es que no hubiese generado la malla así, ustedes tendrían que buscar, ¿no? En este caso, por ejemplo, arriba, abajo. En este caso, left funcionó. Le dan a aceptar. Y en este caso ya tendrían ya la simetría en este elemento. Deform, Vertex Sculpt. Y acá está. Entonces, fíjense, ya ahora sí ya tenemos simetría. Y para esculpir los rostros nos va a ir muy bien. No, entonces, aquí ustedes ya van a tener que ir conociendo las herramientas. Repito, en el canal ya tenemos ciertos videos que pueden dar una pauta. Está todavía pendiente realizar un curso más avanzado de todas estas herramientas, ya con lo que
con lo que he podido también conocer de ellas. Y también pueden revisar, acá tengo de esculpido, por ejemplo, de este árbol, o del personaje mismo que estamos viendo, o este otro personaje. También está su proceso de esculpido. A veces por partes pueden ver la parte que más le llama la atención y ver cómo se va realizando algunos elementos. Pero lo básico es hacer el blocking, como por ejemplo aquí estoy bloqueando por ejemplo el cuerpo. Después lo deformo con el látiz, ¿no? Así es. Igual acá también se ha hecho primero el bloqueo con la forma, por ejemplo, de una esfera. Y con el látiz lo voy deformando. Y ya después se van haciendo los detalles, se van poniendo los detalles y todo ello. ¿Ya? Entonces acá también pueden observar todo ello. Entonces para esta primera parte, explicación, en estos consejos tal vez que estamos dando, o estos tips como dicen, es practicar estas herramientas. Básico, látiz. ¿Ya? ¿Ha visto cómo hemos podido modificar rápidamente? Luego también ver la parte de simetría, cuando queremos trabajar la simetría con Vertex Sculpt. Fíjense. Hay múltiples herramientas. Por ejemplo aquí, si quisiéramos perfilar mucho mejor estos bordes, nos vamos donde dice, por ejemplo, en esta parte Scale. Disminuimos con nuestro tamaño y presionando Control y aumentando acá esto, podemos perfilar. Entonces hay muchas cosas que por ahí se pueden realizar. Entonces fíjense cómo lo va perfilando, ¿ves? ¿Se dan cuenta? O sea, los bordes los va perfilando. Son muchas cosas que cada uno va a ir encontrando. Ya, yo en estos momentos, este último mes, digamos, por así decirlo, en la parte del esculpido he estado, digamos, con poca carga. Más he estado dedicado a la parte de texturizado, como habrán podido notar en el canal. Por ejemplo, los últimos videos hemos estado viendo bastante texturizado. Por ejemplo aquí estamos trabajando lo que es un sistema de texturizado como Substance Painter. Claro, con las limitaciones también que pudiéramos tener, pero que pueda desarrollarse en Unreal Engine, ¿no? Es un sistema texturizado que estamos viendo. Y por ello es de que la parte de esculpido, digamos el contenido esculpido, está todavía pendiente de realizar. Ya entonces, estos consejos más que todo van a aquellos que están con la inquietud de esculpir en Unreal Engine. Si es posible, fíjense, si es posible, vamos a tener que ponerle mucha creatividad a todo esto, muchas ganas, mucha creatividad. Veamos, por ejemplo aquí, este personaje, estaba esculpiéndolo. Vamos a ver. Recuerden que es importante, por ejemplo, hacerlo por partes. Este personaje, por ejemplo, está por partes acá. El bracito, el cuerpo y así. Este personaje así esculpido de esa manera, guiándose de las vistas. Posiblemente ya cuando adquieran cierto nivel de escultores digitales, ya no van a necesitar, digamos, hacerlo tan, digamos, tan pegado digamos, a las medidas así. Ya van a poder calcular las medidas con una simple vista. Pero a veces cuando uno recién está comenzando con el esculpido, el utilizar las vistas tanto frontales, de perfil, nos ayuda muchísimo. Ya, entonces aquí, cuando estamos viendo la parte del esculpido, por ejemplo aquí, va a ser importante aprender mucho de lo que es el modelo High Poly y los modelos Low Poly. Ya, es decir, vamos a manejar bastante. Veamos, por ejemplo, esta malla tiene una gran carga poligonal que a veces no es lo más usado, ¿no? Lo más que se usa en los videojuegos. Entonces van a tener que aprender a simplificar. También en el canal tenemos varios videos cómo simplificar. Acá las diversas opciones, por ejemplo la más utilizada en mi caso es UE estándar, pero también va a depender qué resultados les da cada uno de ellos. Acá por ejemplo un porcentaje de 10 al 10% lo reduce.
Entonces tendrían que ustedes que ver, en este caso, cuál les conviene más, ¿no? Entonces, esto va a ser algo que van a ir descubriendo también y esperemos que Unreal Engine cada vez vaya mejorando. Porque al no tener, digamos, una herramienta de topología, de retopología, nosotros al momento de hacer la simplificación, a veces las mallas, digamos, no salen con el orden más ideal o el orden ideal que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, acá este modelo me parece que ya está simplificado. Veamos. No, este está con la alta carga poligonal. Este es el modelo High Poly, por ejemplo. Vamos a ver si por ahí tenemos el modelo simplificado. Aquí está. Este es el modelo simplificado. Entonces a veces los triángulos, por ejemplo, nos podemos fijar, no están tan agradables como a veces se observa cuando lo hacen, digamos, en otros programas que sí tiene retopología, como por ejemplo Blender, ¿no? Blender tiene la parte de retopología, entonces se dibujan de una mejor manera, inclusive no por triángulos, sino por quads, lo que se llaman los quads, ¿no? Pero esperemos que Unreal Engine con las próximas versiones siga mejorando el área de simplificado, pero si nos damos cuenta, también es funcional, ¿ya? Esta simplificación por triángulos y no por quads, lo que se llama, por polígonos quads, es también aceptable, podríamos así decir, ¿ya? Entonces, este video, más que todo, ha sido para las inquietudes que pudieran tener. Recuerden revisar también los contenidos del canal sobre estos temas, principalmente Vertex Sculpt y Lattice. Estas dos son piezas fundamentales para el esculpido. Warp lo vamos a utilizar también bastante cuando querramos doblar mallas, pero para los personajes he notado que, por ejemplo, Vertex Sculpt y Lattice trabajan, digamos, casi juntos. Ahora, Dynamic Sculpt, eso también lo he analizado en el canal. Veo que todavía no es una herramienta, digamos, que podamos utilizar y lo podemos hacer de una manera muy eficiente, por así decirlo, debido a que acá no podemos activar la simetría. Por más que la malla esté simétrica, aquí no se activa la simetría por el momento. Sé que en Unreal Engine posiblemente ya estará viendo todo ello, pero acá cosas interesantes que sí se puede hacer, como por ejemplo se puede cambiar la cantidad de polígonos, ¿no? Entonces a veces esta malla inclusive uno puede aumentar, si quisieras en alguna parte aumentar la cantidad de polígonos, podemos aumentar, ¿no? Tiene una especie de remesh dinámico que se puede hacer, ¿no? Entonces por aquí tiene unas opciones. Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a disminuir esto, por ejemplo, a menos 5 y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces fíjense, esta parte lo he marcado y fíjense la cantidad de polígonos que han salido, ¿no? Entonces tiene algunas herramientas muy importantes, pero a mi criterio, por el momento, todavía no está tan amigable como es Vertex Sculpt, ¿ya? Suavizado lo vamos a utilizar en algunos casos cuando querramos aplicar un suavizado general. Acá también, si la malla tiene muchos polígonos, puede demorar esto demasiado, pero es, digamos, algo que nos puede ayudar en algunos casos especiales. Muy bien, entonces dicho esto, yo le doy las gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias totales.